Muy bien, qué buen tiempo de ese especial Navidad, ¿verdad? Na, 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 na. Ya yo estaba cantando ahí bailando, pero mi esposa me dijo, hey, cálmate. Muy bien, muy bien. Así se va a ver nuestras fechas de Navidad, mucho baile. Somos de nacionalidad venezolana, muy latinos de hecho, entonces un concepto de felicidad, de alegría, de incluso autenticidad es bailar. A nuestros niños les gusta también y lo hacemos en familia, entonces es una manera de expresar lo bendecido que somos, lo afortunado que hemos sido y el reconocer que Dios está ahí, ¿no? Entonces yo sí estaba... Muy bien, pronto voy a cantar, nada, no se crean, no me dejan cantar, no es lo mío. Bienvenidos y bienvenido a esta tercer y última parte de esta serie, ¿ok? Ya viste el nombre en pantalla, así que llegaste al final de la película de una serie de 3, o sea, un mensaje abordado de 3 ángulos diferentes y hoy vamos a hacer el cierre, pero no te preocupes, yo voy a tratar de dar suficiente contexto, un poco de introducción en algún momento para que te vengas con nosotros todo el mensaje y puedas entender todo, ¿ok? Puedas estar con nosotros. Me encanta esta etapa o esta época. ¿Por qué? Porque es un tema de celebración del nacimiento de Jesús, ¿ok? De lo que considero mi Salvador y probablemente tú consideras tu Salvador. Así que su nacimiento, su vida, sus enseñanzas, su muerte y su resurrección vino a cambiarlo todo. Por lo tanto, ese es el motivo y la razón por el cual estar sumamente contentos, alegres, como decía hace poco, ser generosos con nuestras palabras, con los abrazos y poder reflejar el amor de Jesús. Es un buen momento para hacerlo y por eso me llena de tanta emoción. Y mira, quizás tú eres parte de nuestra iglesia desde hace ya un tiempo y has escuchado o pocas veces escuchas este término, cristianos, y escuchas más seguidores de Jesús. Y yo quiero detenerme un segundo porque tiene todo que ver con el mensaje también. ¿Sabes? Nosotros abrazamos más el término de seguidores de Jesús, de ser unos seguidores de Jesús o que tú seas un seguidor de Jesús, porque ese enfoque nos encanta más, porque trata más de alguien que no solo abraza una información. Ok, entiendo las verdades. Ok, entiendo lo que la palabra de Dios dice, lo que diferentes autores escriben, me hacen sentido, lo abrazo, lo puedo llegar a debatir. No nos quedamos ahí, sino que un seguidor de Jesús se aplica o se inspira constantemente a aplicar el conocimiento. No solo permite que lo informe, sino que transforme su vida. Y nos encanta porque no vamos a llegar nunca a ser al estilo o al nivel de Jesús, pero nos encanta caminar en esa dirección. El bautismo es un reflejo de alguien que está dando pasos a ser un seguidor de Jesús. Y diferentes cosas que hacemos, hacer comunidad, orar y tomar diferentes decisiones, hablan de estoy buscando crecer en mi relación con mi Padre Celestial. Estoy buscando crecer y parecerme más a mi Salvador Jesús. Por eso regularmente vas a estar escuchando el término seguidores de Jesús, porque habla de una acción continua, de una intencionalidad continua a que la información nos transforme. De esta manera vamos a impactar nuestra familia y nuestro mundo. Estamos, como te dije, cerrando esta serie que hemos llamado Pecadores como tú, pecadores como yo. ¿Ok? Y estamos viendo que la historia de Jesús es narrada por medio de 4 personas. 4 personas escribieron la historia de Jesús, nuevamente su nacimiento, muerte y resurrección, sus grandes enseñanzas, sus grandes reacciones que definitivamente dirigieron el mundo que hoy entendemos y que hoy tenemos. De hecho, muchas de las leyes y todo lo que la parte moral de nuestras naciones está sobre lo que Jesús hizo y cómo Jesús vivió y cómo Jesús llamó a que viviéramos. Y específicamente nos estamos centrando durante esta serie en el relato de Mateo. Mateo fue uno de los escritores de la historia de Jesús y nuevamente escribió todas esas etapas y todas esas grandes enseñanzas de Jesús. Pero lo curioso que hemos estado viendo de Mateo es que Mateo inicia no con el pesebre, no con la estrella, no con los regalos, ¿no? Y el nacimiento de ese bebé, sino que él elige intencionalmente comenzar esta historia desde la genealogía de Jesús, desde sus antepasados. ¿Ok? Y entonces eso se ha visto como el padre de, y probablemente tú empiezas a leer Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, y tú dices, qué aburrido, o sea, yo no entiendo de padre de quién, padre de Yanis, o sea, ¿qué me importa? Quizás, ¿no? Yo quiero escuchar algo que pueda entender y probablemente lo vemos como aburrido. Y de eso hemos estado hablando. ¿Por qué Mateo decide comenzar desde la genealogía de Jesús? Y lo hemos
dicho de la siguiente forma, y lo quise poner en una frase, el por qué Mateo inicia de esta forma. Mateo está argumentando un caso sobre la identidad de Jesús. Mateo plantea el caso de Cristo ahí. ¿Y para quién plantea Mateo ese caso? Para los judíos. Porque había una profecía y él quería decir, hey, la profecía se cumple en Jesús. Y de eso hemos estado hablando y de eso te voy a continuar hablando el día de hoy. De hecho, la primera línea del documento que Mateo escribe se ve así. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías. No Jesús el panadero, no Jesús el de la esquina, porque probablemente habían personas que tenían ese nombre, sino Jesús el Mesías, el ungido, que era el contexto o el significado del contexto al pueblo del cual le estaba hablando. Y Mateo no está diciendo algo ligero, Mateo está diciendo Jesús el ungido, Jesús el gran rey, el rey supremo, el rey único, que por años Dios Padre nos ha hablado a través de diferentes personas y en diferentes momentos de la historia de nuestra nación, diciéndonos lo siguiente: voy a enviar a un gran rey. A un rey supremo. Y Mateo dice, hey, Jesús el Mesías. Te estoy hablando de Jesús el Mesías, de ese rey supremo esperado. Mateo conecta y dice, Jesús es ese rey que viene del linaje del gran rey y del rey más grande que ha existido en Israel, que es el rey David. Y de hecho lo deja narrado de la siguiente forma. Jesús el Mesías, descendiente de David. Y de hecho establece minuciosamente 14 generaciones entre la conexión entre David y Jesús. Y quizás vale la pena hacer un poco de contexto. ¿Quién era David? Un rey famoso, el rey más famoso que ha existido en el pueblo de Israel. Un rey que inicia su historia y el contexto de David es el siguiente. Inicia su historia y quizás tú lo has escuchado desde ahí como un gran asesino de gigantes. ¿Alguien ha escuchado acerca de David y Goliat? ¿Cierto? Y se convierte luego de esa gran hazaña, se convierte en un gran guerrero y más adelante se convierte en el líder y en el rey de Israel. Se convierte en un gran rey que lucha y que pelea y gana muchas batallas y crea ciertas rutas comerciales y eventualmente puede proporcionar y dar paz a Israel. Y las bases de ese pueblo y de ese gobierno, de ese sistema está tejido por el liderazgo de el rey David. Y en algún momento el rey David, cuando ya estaba, su pelo ya pintaba algunas canas, cuando David ya estaba un poco grande, dice el texto, que él dice, todas las naciones tienen templos para sus dioses, tienen sus templos y todo eso, ¿y por qué nosotros no? ¿Por qué el pueblo de Israel no tiene un templo para su Dios? Y entonces dice, voy a construir un templo y lo voy a hacer. Y ya saben, era un rey aguerrido, un rey que de armas tomar, así que él dijo, lo voy a hacer. Pero Dios habla con el profeta Natán, y envía a darle un mensaje a David y le dice, mira, Dios dice que no necesita un templo para morar en él. Y si lo permitiera, no vendría de ti porque tú tienes las manos llenas de sangre. Quiere decir, has sido un guerrero. Y yo, si esto sucede, quiero hacerlo a través de un hijo tuyo, de tu hijo, no a través de ti. Entonces David se queda ahí, no puede construir el templo, pero luego el profeta le dice algo a él muy, muy importante. Y quiero que lo leamos. Dice lo siguiente: y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. Y nuevamente, si yo pregunto en la sala, y es una pregunta que quisiera que respondieran con una mano levantada, ¿no? Como un censo. Muy bien, ¿alguien ha escuchado o había escuchado de David antes del día de hoy? Levante la mano, por favor, solo para... Muy bien, entonces esa profecía se cumplió, ¿cierto? Es un rey famoso, por los siglos de los siglos ha sido mencionado y reconocido. Hace 3000 años que se habló de esto. Y hoy, después de esta encuesta, es conocido, es una profecía cumplida. Entonces el profeta continúa y le entrega algo más y dice lo siguiente: tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre. Y ahí está la gran promesa, ahí está la gran profecía. Por eso David decía, tengo que recurrir al árbol genealógico para que los judíos entiendan que Jesús vino del linaje de David. Ese es el rey esperado.
Y aunque valía la confusión, déjame darte un poco más de contexto, valía la confusión, ¿por qué? Porque en un momento en la historia, después del reino de David y luego Salomón y todo esto, ya no hubo más rey del linaje de David por unos años. De hecho, pasaron como 1000 años que esa profecía no se cumplía. Por lo tanto, hay personas que murieron, por supuesto, familias y tribus que dejaron de creer en esto, pero un grupo pequeño de personas dijeron, si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Lo que Dios promete, Él lo hace. Lo hemos visto una y otra vez y Él lo va a hacer. Y mantuvieron viva esa fe, ¿sabes? No importa, de generación en generación comentaban, hablaban de la historia y Dios prometió que va a enviar un rey supremo. Y eso se compartía una y otra vez. ¿No te parece eso emocionante? Más de 1000 años manteniendo esa convicción y esa fe de la promesa de Dios a su pueblo. Esta es la importancia, amigos, de por qué Mateo tenía que detenerse para demostrarle y ganar el caso y decirle a los judíos, hey, el rey esperado que venía del linaje de David es Jesús el Mesías. En el momento que Jesús llega a la tierra realmente, había un rey impuesto por Roma llamado el rey Herodes. Número 1, no era judío y número 2, no venía del linaje de David. Por lo tanto, no era el rey supremo, el rey esperado, el rey que Dios dijo que iba a enviar. ¿Están conmigo? Regresemos nuevamente. Mateo está diciendo, el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David. Y ahora empieza a describirlos, ¿verdad? Ulises, padre de Matías, Matías, padre de Sabes, y toda una descendencia ahí nuevamente que puede parecer aburrida, pero ya quedamos de acuerdo que no es aburrida, que es algo importante para el pueblo judío y para nosotros también. Es la presentación de la tesis de Mateo, del caso de Cristo para su pueblo y para cada uno de nosotros. Y lo que hemos hecho, de hecho, en los otros dos mensajes, en el primer mensaje hablamos de por qué Mateo menciona a Tamar y Judá. ¿Okay? Y hablábamos de eso, nos daba un poquito de ñáñaras, se nos torcía un poco el estómago, porque caer en el detalle de que Tamar fue una mujer que engañó a su suegro, ¿okay? Y se vistió de prostituta para tener relaciones con su suegro y tener un hijo. Si tú dices, ¿what? Ok, escucha el mensaje anterior en podcast o en YouTube, la verdad fue increíble. Y por otro lado, la semana pasada Pris nos hablaba de Rahab. Okay, una mujer que no era israelita y que tiene una gran posición, aparece en el árbol genealógico y la verdad no merecía estar ahí. Ahora vamos a retomar este árbol genealógico desde aquí. Vos, cuya madre fue Rahab, vos, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y nuevamente Mateo, cada vez que no era normal en los escritos, okay, en ese tiempo y en esa cultura, cada vez que Mateo agrega el nombre de una mujer, tú tienes que detenerte ahí y decir, Google, ayúdame a saber por qué esta mujer está aquí, ¿no? O algo como eso, o preguntarle a tu mejor amigo. Hay que detenerse ahí. Y él agrega a Ruth, nuevamente a una mujer, a un listado donde naturalmente son puros hombres los que son descritos en el árbol genealógico. Ruth no era israelita, Ruth era moabita, era parte de una tribu que en este entonces están situados en lo que hoy es Jordania. Ahora, esa tribu tiene una particularidad en su origen bastante curioso que yo quisiera que visitáramos. ¿Alguien quiere saber el origen de la tribu moabita? Muy bien, solo voy a explicar a los que dijeron que sí de este lado. No se crean. Muy bien, ahora déjenme darle un poquito más de drama, ¿ok? Al cabo estas 2 semanas es bastante drama. Entonces, era una tribu que su origen, o sea, el origen de la tribu vino de la mano de un incesto. Relaciones íntimas entre familias. ¿Todavía quieren saber sobre esta historia? Muy bien, vamos entonces para adelante. Todo comienza con Lot y sus 2 hijas. Lot, algunos, lo más famoso bueno, ok, vamos a adelante. Lot y sus 2 hijas, ok. Lot y sus 2 hijas salen huyendo de su ciudad que está siendo destruida, ok, por el pecado, por llevar las cosas, vivir la vida loca, hay una locura ahí. Y ellos logran salir vivos. Lot y sus 2 hijas se van a unas cuevas, a una cueva en las montañas y deciden quedarse ahí. Pasa el tiempo y estas 2 chicas dicen,
pero bueno, aquí en esta cueva estamos 1, 2, 3. O sea, no hay más hombres aquí. Nuestro linaje está en riesgo, además un tema también de inseguridad en ese tiempo. Una mujer sola era algo altamente seguro, era un tema de supervivencia de hecho. Entonces necesitaban tener hijos. ¿Y cómo aseguramos tener hijos? Brillante idea. Ambas chicas dicen, bueno, vamos a emborrachar a mi padre, a nuestro padre, y lo emborracharon por 2 días seguidos. Eso está en los textos, así que es emocionante para que tú lo leas. ¿Ok? Y entonces lo emborrachan y ellas, ambas, quedan embarazadas de su padre. Eso no es un texto que tú pones en el refri ni nada, eso no es algo que tú, ni yo tampoco queremos recordar. Eso está ahí, es parte de la historia y le damos un carpetazo rápido, ¿verdad? Pero es importante llegar ahí. Amigos, de esa unión y de ese embarazo nace la tribu moabita. Y en esa tribu, en esa descendencia llega Ruth. Por consiguiente, amigos, éticamente, moralmente, religiosamente, en ese momento la historia y la cultura, realmente Ruth no debería haber nacido. Su inicio es un inicio bastante quebrado, bastante vergonzoso, bastante oscuro. Tú no hubieses elegido, y yo tampoco, a que Ruth fuera parte del árbol genealógico de nuestro rey y nuestro salvador. Uy, qué vergüenza. Es como el tío que tú lo sacas del grupo, que no lo invitas a las cenas, a los cumpleaños, algo como eso. Y tú dices, es que no, es que es medio difícil esa persona, ¿no? Ahora, Mateo, ¿cuál es el punto? ¿Cuál sería el punto de Mateo de meterlo allí, haciendo una pausa hasta ahora? Y es que Mateo probablemente te habla a ti o me habla a mí, que eventualmente en el año o hoy día estás pensando alrededor de esto. Probablemente yo no tuve que haber nacido. Ulises, si tú conocieras mi historia, es que todo es tan tormentoso, todo es tan gris, tan oscuro, que la unión que hubo y el contexto, yo no debería estar acá. Yo no debía haber nacido. O probablemente eres del grupo de personas que dice, ¿sabes qué? No sabes cuántas veces he escuchado de personas de influencia en mi vida, familiares, padres, amigos cercanos, que ya no tan amigos, ¿verdad? Que me han dicho que yo soy parte de un error, que yo no debía haber nacido. O incluso ha llegado a la reflexión muy dura de decir, el mundo sería mejor si yo no estaría presente. Y el punto de Mateo es decirte, Dios no está avergonzado de ti, Dios no está avergonzado de tu historia. Dios definitivamente incluyó esa parte vergonzosa en su historia para que tú sepas que demuestra el corazón del Padre hacia ti. Y que la vergüenza del pecado, de nuestras fallas, de nuestros errores no nos deben distanciar del amor de ese Padre Celestial hacia ti y hacia mí. Volvamos con Mateo, ¿les parece? Dice lo siguiente. Obed, padre de Isaí, e Isaí, padre de. Y por primera vez y única vez vas a ver en este árbol genealógico un título. Siempre eran los nombres, pero aquí hay un título. ¿Y por qué? Porque el título era importante para la figura de esa persona y específicamente para el caso de Cristo que Mateo está presentando. Y ese es el título que vas a ver. Padre del rey David. Nuevamente está presentando el caso y necesita dejar claro que Jesús viene del linaje de David. Y tú dirías hasta ahora, bueno, Mateo, te has portado algo mal, has metido historias vergonzosas en la genealogía de nuestro Salvador, de nuestro rey. Yo me imagino que a David lo vas a dejar tranquilo, es el gran rey. O sea, y es el famoso rey. O sea, cálmate. O sea, evita comentarios de doble sentido o de sentido muy directo, ¿verdad? O sea, bájale 2, Mateo. Tú dices, Mateo no va a decir nada comprometedor. ¿Ustedes creen eso? Pues no, ¿verdad? Y si lo hizo, entonces mira lo que dice hacia adelante. Dice, David fue el padre de Salomón, cuya madre, nuevamente Mateo, pero qué necesidad. Pero qué necesidad. Cierra la boca. En otras ciudades dice cierra los. No, eso creo que puede ser mala palabra. Muy bien, cierra la boca, ¿no? ¿Para qué vas a decir eso? Madre de. No tienes que decirlo nuevamente. Ahora, mucho más en ese contexto, los lectores judíos de ese entonces, del primer siglo, conocían la historia. Y era una historia que tú guardas debajo del colchón. Es una historia que metas en una gaveta y nadie la abre. Es un tema prohibido de hablar en familia. Y Mateo lo trae.
Porque Mateo me gusta pensar y suponer que Mateo dice, yo necesito darles el detalle de esta historia, porque yo necesito que ustedes carguen con el peso de lo que pasó, de lo sucedido. Y continúa. Cuya madre había sido la esposa de Urías, cuya madre era la esposa de otro. Ahora sí es medio venezolano. Cuya madre tenía otro marido. ¿Se puede imaginar eso? Pero qué necesidad nuevamente. Cuya madre había sido la esposa de Urías. Y fue la esposa de Urías hasta que David, siendo el rey, se encaprichó en un exceso de poder, ¿no? y de locura y de pasión. Dijo, la quiero para mí. Y la mandó a buscar. Mandó a traer a Betsabé y le dijo a su sirviente, tráigame a esa mujer. Y probablemente el siervo le dijo, oye, rey, ella es la esposa de... Nadie te preguntó, tráela. Y probablemente Betsabé que llega forzada igualmente porque dice, mira, o sea que si digo que no, pues me matan, ¿verdad? Es el rey, eran otros tiempos. Entonces déjame contarte la historia. Tienen una noche loca, una noche de copas. Pasan unos días y luego regresa Betsabé y le dice al rey David, estoy embarazada. ¿Verdad? Cámara 2, embarazada. Entonces David, claro, dice, no, yo tengo todo en control, soy el rey, el famoso rey, o sea, yo tengo todo en control, puedo manejar las circunstancias, puedo manejar las consecuencias de mi pecado, de mi metida de pata, así que voy a hacer lo correcto, yo sé, tengo el control. Y entonces, una gran idea. Y David dice, ¿dónde está Urías, el esposo de esta mujer? Está ya peleando la batalla por tu pueblo, en tu nombre, está entregando su vida en la guerra. Mándalo a llamar y mándalo a llamar pronto, rápido. Entonces cuando llega Urías le dice, hey, ¿qué tal compadre? ¿Cómo va la guerra? No, todo bien, su majestad, todo padre. Ok, quiero darte un día de licencia. Un día de licencia pero para que te la goces con tu esposa. Así que por favor, ve, te tienes semanas, meses quizás sin verte. Ya hay un camino de rosas rojas, de pétalos hasta tu casa, hasta la cama. Ve, disfrútala. Y Urías sale de la conversación con David y decide quedarse en las puertas del palacio junto con el ejército y pasar la noche allí. Cuando David se da cuenta o sabe que él no fue y no estuvo con la esposa, que la intención era que esté rápido con su esposa para que cuando sepa que está embarazado los números den. Tú sabes, cuando tú empiezas, mira, pero se casaron y tú cállate, nadie te está preguntando. O sea, nadie quiere que haga la cuenta, me explico. Entonces era como que, bueno, entonces sí, claro, él llegó y los números dan, empata toda la historia. Y Urías no quería, bueno, al menos no cedió a esto, ¿no? Y entonces David tiene otra historia otra gran idea y dice, nada, mándalo a llamar, y lo mandan a llamar. Y hace una gran fiesta y le da mucho licor y lo emborracha, y lo manda a su casa. Bien alegre, vámonos, vaya, su esposa lo está esperando. Y él sale y desobedece nuevamente y se queda a la puerta del palacio con el ejército allí. Entonces David dice, ¿qué onda con este tipo? Más moralista y más recto que yo, por supuesto, muchísimo. Y entonces lo manda a llamar y empieza a conversar con él y dice, hey, ¿qué onda, Urías? O sea, ¿no te gusta tu esposa? Hay que hacer un cambio. Cuéntame, ¿qué onda, no? ¿Por qué no has disfrutado este tiempo? Y dice, ¿sabes qué? Qué vergüenza sería para mí, oh majestad, que yo esté en la cama con mi mujer mientras que mis hombres están en el fango entregando su vida en una guerra. Y David, qué vergüenza, Chihuahua. Corten. ¿Cómo crees, su majestad? Por eso no lo hago. Entonces digo, ok, está bien, necio. Entonces lo despacha y lo que hace es que escribe una carta. Escribe una carta al comandante de ese batallón que está allí y le pide en la carta, David, le dice, por favor, ahí te mando Urías. Quiero que lo pongas en la primera fila, en la zona de guerra más peligrosa, y luego que el cuate esté allí, todos se dan unos pasitos para atrás y lo dejan solo. Te encargo, por favor. Atentamente, el gran rey de Israel. ¿Y adivinan con quién envía la carta? Con Urías. Oye, Urías, te encomiendo, ve a pelear ya que tú eres muy moralista, muy honesto, muy recto, y entregale esta carta a tu comandante, obviamente sellada. El comandante sigue los pasos, sigue las indicaciones,
lo dejan en la primera línea, dan pasos atrás y evidentemente Urías muere. Después del duelo de Betsabé de la muerte de su esposo, entonces David manda a llamarla y se casa con ella. El niño que estaba esperando nace y al poco tiempo muere. Más adelante, Betsabé vuelve a quedar embarazada y así queda escrito: Betsabé le dio un hijo al que llamó Salomón. Nuevamente tú y yo diríamos, pero qué necesidad. ¿Sabes por qué? Porque David tenía aproximadamente, depende de los tiempos, 8 esposas. Tenía 19 hijos varones que llegaron a edad adulta, quiere decir probablemente tuvo hijos como el anterior que murió, ¿no? Y tenía 19 hombres varones. Y si yo te pregunto a ti, elige a alguien de los 19 hombres o varones, hijos de David, para que hermosee y sea parte de ese árbol genealógico con gran reputación, estamos claros que no hubiésemos escogido a Salomón, porque tendríamos que explicar lo que está explicando Mateo. Que hubo un nacimiento que no tuvo que haber ocurrido. Una historia que nunca se tuvo que haber contado. Pero ¿sabes una cosa? Dios escogió a Salomón para que fuera parte del linaje de David. Y Dios lo escogió para recordarnos que Jesús viene de un linaje de pecadores como tú y pecadores como yo, para salvar a personas como tú y a personas como yo, que no se horroriza ni se espanta por tu pecado, tu pasado, tu historia, sino que sale al encuentro para restaurarla, para cambiarla. Y eso es sumamente poderoso. Volvamos a lo que Mateo estaba diciendo, ¿les parece? Dice: David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Salomón padre de Roboam, Roboam padre de... Y así continúa el árbol genealógico. Así sigue hacia adelante. Y quizás tú dices, Mateo, nuevamente, si todos los demás escritores comenzaron con y entonces María y le habló un ángel y y todo esto lindo y nació el Salvador y la estrella, ¿por qué no vas rápidamente y te brincas esa parte? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué hablar de detalles tan vergonzosos en los antepasados de Jesús? ¿Por qué? ¿O para qué? Y quizás Mateo nos diría hoy, porque tú y yo y el mundo entero debe entender y escuchar esto: el Rey vino por todos y para todos, sin exclusión. Nuevamente, no importa tu pasado, tu pecado, tu presente, Él vino por ti y también por mí. Mateo nos diría, hey, Jesús vino por tu vida, por ti, por tu familiar, por esa persona cerca de ti. ¿Y sabes por qué era necesario que nos los dijera? Porque eventualmente nosotros podemos sentirnos aptos para esa invitación y para esa salvación que Jesús trae a nuestra vida, o podemos no sentirnos aptos de acuerdo a nuestras acciones y a nuestras metidas de pata, y eventualmente dudamos un montón y decimos, qué vergüenza ya, o sea, me tropecé de nuevo y con la misma piedra, o sea, ya. Mejor esto es para gente recta que no se equivoca, bla, 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 bla. Esto del cristianismo o de ser un seguidor de Jesús es demasiado difícil. Y Mateo nos dice, hey, Jesús vino y el Rey vino por ti. No importa el lugar donde te encuentres. Y yo quiero que nos hagamos un par de preguntas o entremos en este cierre. Y si Mateo tiene razón, y si Mateo tiene razón, y si Jesús, ese gran Rey esperado, vino por ti y por mí, independientemente de quiénes somos o de dónde vengamos, o lo vergonzoso que sea nuestra historia. Imagínate si esto es verdad, si es verdad lo que Él dice. Este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. ¿Qué tal si es verdad lo que dijo el ángel y que Mateo también dejó escrito mucho más adelante? Dice, dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amigos, ¿qué tal si esto es cierto? ¿Qué tal si esto es tan cierto que puede cambiar y revolucionar tu vida y la forma de cómo vives y ves tu mundo y a las personas? ¿Cómo te ves a ti misma y a ti mismo?
¿Qué tal si esto tiene el poder de quitarte etiquetas que te has puesto, como hablaba Pris la semana pasada? Y dejar de darte el título o el valor según tus acciones y tu embarrada de patas y ponerte el mejor título de hijo, hija de Dios. Si todo esto es cierto, la respuesta correcta a todo este planteamiento es el siguiente, amigos, es síguelo. Toma la decisión de seguirlo, decir, ¿sabes qué, Jesús? Quiero seguir tus pasos. ¿Sabes qué, Jesús? Abrazo esa verdad. ¿Sabes qué, Jesús? Te reconozco como mi Rey, como mi Salvador, como mi Señor. Gobierna mi vida. Y nuevamente Mateo nos diría, ¿sabes por qué estoy seguro de esta invitación? ¿Y sabes por qué estoy seguro de este planteamiento? Porque el mismo Jesús nos los dijo y yo lo dejé expreso, yo lo escribí. Jesús nos dijo lo siguiente: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Aprendan de mí y encontrarán descanso para sus almas. ¿Cuántas veces te has sentido cansado, agobiado? ¿Cuántas veces durante este año que está llegando a su fin, cuántas veces durante esta semana te sentiste cansado, agobiado, diciendo ya no puedo más? Un día más no podría tener o sostener esta relación o este problema. Estoy sumamente agobiado, cansado, brazos caídos. Jesús te dice, ven a mí. Esta es una invitación para ti y para mí. Vengan a mí y aprendan de mí qué hacer con la vergüenza que sienten eventualmente en sus corazones cuando la embarran. Vengan a mí y dejen que les enseñe y aprendan de mí cómo tener propósito, cómo tener identidad en mi Padre Celestial, cómo poder salir adelante, cómo poder ser un buen padre, cómo poder tener un buen matrimonio. Aprendan de mí cómo manejar mejor sus finanzas, aprendan de mí cómo ser un buen padre, un buen hijo, aprendan de mí. Amigos, Navidad es la invitación de Jesús, la invitación de ese gran rey que viene de un linaje de pecadores como tú, pecadores como yo, que nos dice, sígueme, que nos extiende esta invitación, sígueme. Si tú das pasos hacia adelante en esta tarde y tú dices, ¿sabes qué? Sí, te sigo. Hay una oportunidad de que tu vida cambie drásticamente. ¿Será progresivo? ¿Será paso a paso? Claro que sí, pero va a cambiar porque vas a experimentar esa vida abundante y esa vida mejor que Dios diseñó para ti. Solo la vas a encontrar cuando tú decides que Jesús sea tu Señor, tu Rey y tu Salvador y decides seguirlo, decides buscar vivir la vida como Él la vivió. Acompáñame a orar. Dios, te damos muchísimas gracias y te doy muchísimas gracias por esta reflexión que nos ha entregado durante estas 3 semanas. Gracias por recordarnos que ni nuestro pecado, vergüenza pasado nos puede impedir correr a los brazos del Padre Celestial. Ayúdanos a recordar esto, ayúdanos a sanar nuestros corazones y ayúdanos a tomar hoy la decisión de caminar hacia ti, de decir sí a esa invitación que nos haces. A los agobiados, a los cansados, a los frustrados, a los que no conseguimos la salida, a aquellos que nos sentimos cansados y podamos hallar descanso en ti, podamos hallar plenitud en ti, podamos hallar un mejor futuro y una vida plena en tus brazos. En el nombre de Jesús, amén y amén.